Bendiciones, saludos a todos los que nos oyen y nos ven. Sean todos bienvenidos a la continuación de esta serie que lleva por título La adoración y la alabanza a Dios. En esta ocasión vamos a continuar con el tema La música en el Nuevo Testamento. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios con una palabra de oración para comenzar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, a ti acudimos en esta presentación que queremos hacer de música para alabar y glorificar tu nombre, que tú nos dirijas con la guía de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos topamos con un problema. Y es que en este testamento hay un silencio total en lo que se refiere al uso de instrumentos musicales en la adoración, excepto por las menciones que hace Juan en el Apocalipsis sobre la adoración celestial. Pero sí encontramos en el Nuevo Testamento la palabra salmo, que fue usada por mucho tiempo en el Antiguo Testamento para señalar un canto sagrado acompañado con un instrumento de cuerdas. Y en Efesios 5, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en Colosenses 3:16 encontramos esta palabra salmos, que se refería a cantar con un instrumento de cuerda. la palabra salmos, que también aparece en el Nuevo Testamento, procede del griego psaio, que implica cantar acompañado con algún instrumento musical de cuerdas, principalmente un salterio. En Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55 encontramos el cántico de alabanza de María, donde dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Lucas capítulo 2, versículos 13-14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Acá vemos cómo los ángeles cantaron y dieron esas buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Jesús a menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz, que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles, y como incienso llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que le oían se alejaba del destierro que aquí sufrían, para elevarse a la patria celestial. El deseo de todas las gentes, página 54. Amén. También en Mateo capítulo 26, versículo 30, y su paralelo en Marcos 14, 26, encontramos que Jesús
adorando, un canto congregacional con sus discípulos. Dice de la siguiente manera: después que hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Estos evangelios relatan que Jesús y sus discípulos, después de la última cena, cantaron el himno, siendo el Salmo 118 el más relevante, un momento que Jesús usó para anticipar su muerte y resurrección, cantando alabanza y gratitud antes del sufrimiento. Así como vimos que el canto de María en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 46 al 55, también tenemos el canto de Zacarías en Lucas 1, 68-79 al 79, en Lucas 2, 28 al 32, el canto de Simeón, cuando él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, a Jesús tomó en sus brazos y dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y bueno, también son ejemplos de cantos primitivos encontrados en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en Efesios 5:19 no podemos dejar de resaltar, donde dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Con asombro, los otros presos oyeron las oraciones y los cantos que salían de la celda interior. Estaban acostumbrados a oír clamores y gemidos, maldiciones y juramentos, que rompían el silencio de la noche. Pero mientras los hombres eran crueles y vengativos o desempeñaban con negligencia criminal las solemnes responsabilidades que se le habían confiado, Dios no se había olvidado de ser misericordiosos con sus siervos. Todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo, y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel. A su paso, la tierra tembló, las puertas de la cárcel, aseguradas con fuertes cerrojos, se abrieron de par en par, las cadenas y los grillos cayeron de las manos y los pies de los presos, y una brillante luz inundó la prisión. Amén. El carcelero se sumió en un sueño del cual se despertó por causa del terremoto y de las paredes de la cárcel que se sacudían. Al levantarse precipitadamente y con alarma, vio con espanto que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, y lo sobrecogió el repentino temor de que los presos se hubiesen escapado. Tomó su espada y estaba por matarse, cuando oyó las alentadoras palabras de Pablo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos los hombres estaban en su sitio, contenidos por el poder de Dios ejercido por uno de sus presos. El carcelero dejó caer su espada y sacándolos al patio les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto lo leemos del libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 174 a la 178. Vemos lo importante que es el canto, como en esta oportunidad que los discípulos cantando en la cárcel, cómo el Señor obró con el terremoto y cómo el Señor los libertó, donde ellos no se dejaron embargar por la aflicción, por el dolor, sino que cantaron y alabaron a Dios. Y allí Dios derramó su poder en respuesta a este canto, ¿no? Qué hermoso canto que nosotros podamos también alabar al Señor con ese mismo fervor, que podamos desprender virtud del Señor, ¿no? Pasando el tiempo, mientras que Roma retumbaba por los cantos y instrumentos, debajo de la ciudad, en las catacumbas,
en los sitios apartados, perseguidos y martirizados, los cristianos rogaban a su Dios cantando, pero tan suave, casi susurrando, que nadie podía oírlos ni ha podido decirnos lo que cantaban. Así la iglesia del primer siglo no pudo adorar abierta y libremente, lo que dificultó el acompañamiento de instrumentos musicales en la adoración. Esto lo leemos en el libro La música y el canto en el culto congregacional de Sugel Michelin, página 182 a la 183. El conocimiento musical que hubo desde los tiempos bíblicos se pierde. Vienen las persecuciones y las profecías se cumplen. El apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, ostentando que Él es Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Conflicto de los siglos, capítulo 3. Una era de tinieblas espirituales. Amén. En conclusión, vemos que en el Nuevo Testamento se pierde el uso de la adoración en el santuario debido a la destrucción del templo y las persecuciones cristianas, por lo que se adoraba a escondidas, en casas y más que nada con el canto debido a las persecuciones, ¿no? Sin instrumentos. Pero básicamente permanecía la misma forma que venía en el Antiguo Testamento, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, acompañados con instrumentos de cuerda, como definimos la palabra salmo. Al surgir entonces la Iglesia Católica, a partir de ese tiempo que surge la Iglesia Católica, la música es de uso exclusivo solo por los sacerdotes, lo que llevó a que se perdiera mucho el formato de adoración que se desarrollaba en el santuario de Dios, ¿no? Las trompetas se sustituyen por campanarios y los otros instrumentos son prácticamente eliminados, sustituidos por cantos monódicos, sin instrumentos musicales. Aquí puedo leer en la historia que existía la tradición musical de las comunidades cristianas primitivas, heredera de la liturgia sinagogal judía y la música griega, caracterizada por la cantilación, salmodía e himnos con estilos locales, canto ambrosiano galicano, que se fusionaron gradualmente
con la sobriedad romana para dar lugar al canto gregoriano. La música después de los tiempos bíblicos. El conocimiento musical que hubo desde los tiempos bíblicos se pierde, por lo que los cantos se transmitían de forma oral, y desde el año 476 después de Cristo en adelante, gran parte de la música de esta época fue de carácter religioso y era exclusivo de los sacerdotes y se cantaba en latín, y las personas que concurrían a la iglesia no entendían lo que se cantaba, ni podían participar del canto de alabanza y adoración a Dios. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta parte, en este tema del día de hoy, la música en el Nuevo Testamento. Esperamos que sea de bendición y que la paz de Cristo esté con todos vosotros. Amén. Amén. Amén.